Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Para mí es un placer inestimable el poder estar acá nuevamente con ustedes y compartir la palabra del Señor. Me siento muy honrado al estar acá y visitarles y saber cómo están. De verdad que es de mucho gozo ver cómo Dios preserva a su pueblo a pesar de los pecados de su pueblo y a pesar de las artimañas del diablo y del mundo. Les envío un saludo de parte de la Iglesia Bíblica Columna y Baluarte de la Verdad. Son muy estimados entre nosotros por la labor que hace su amado pastor Joan Rosales y que ha sido de mucho provecho, Gracias de verdad por prestarnos a su pastor para que esta iglesia sea encaminada. Estamos muy agradecidos por eso. Vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana en oración para que nos ayude. Yo sé que mi hermano ya oró, pero quisiera orar también para que podamos ser encaminados y asistidos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en esta mañana por tu misericordia y por tu verdad. Así como alabaron los antiguos tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, a ti nos acercamos con el mismo espíritu, con la misma verdad, implorando tu misericordia para que seamos transformados a través de tu santa palabra. No queremos salir de aquí siendo las mismas personas, queremos ser diferentes, conforme a la estatura del don de Cristo. Acompáñanos, guíanos, sabemos que tu palabra puede hacer lo que nuestras muchas palabras no pueden hacer, y en eso me amparo en esta mañana, esperando que seas tú haciendo lo que yo no puedo hacer y tu pueblo pueda ser edificado, consolado y animado en la fe. Gracias por este buen tiempo, gracias por estos tiempos de edificación mutua, donde tú nos permites tener para parecernos más a ti a través del estudio y la escucha de sermones. Te agradecemos y te lo pedimos en Cristo. Amén. Mis hermanos, la santidad suena como algo que normalmente asusta, pero no tiene que ser así. Para las personas promedio lo es. Nuestra tendencia es decir que la santidad es algo para los claustros dentro de un monasterio. Necesita música de órgano, largas oraciones y cantos que suenen del todo religiosos. Difícilmente parece apropiada para las personas que están en este mundo del siglo XX una descripción como esa. El autor John White parece concordar con eso al escribir la lucha, las imágenes que vienen a su mente cuando él piensa normalmente en santidad. Escuchen lo siguiente: flacura, ojos hundidos y demacrados, barbas, sandalias, ropas largas, privación de relaciones sexuales, nada de chistes, ropa incómoda, baños fríos frecuentes, ayunos, horas de oración, desiertos rocosos y desolados, levantarse a las 4 de la mañana, uñas limpias, vitrales en las iglesias, autohumillación. Ahora, ¿es este el cuadro mental que usted tiene cuando piensa en la santidad? La mayoría lo tiene. Es casi como si la santidad fuera lote privado de un grupo austero de monjes, misioneros, místicos y mártires. Pero nada puede estar más lejos de la verdad que una descripción como esta. No podría estar en mayor acuerdo con la declaración que hace Chuck Colson con respecto a la santidad misma en su libro Amando a Dios. Él dice lo siguiente: la santidad es un negocio de todos los días de todo creyente. Se evidencia en las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos, hora tras hora, día tras día. Y lo que pretendo enseñar en esta mañana
no es menos que eso. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Posiblemente ustedes estén padeciendo de frío por allá atrás porque se nota, pero este lado está más potente. Así que compadézcanse de mi voz. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y el título de este sermón es el siguiente: un llamado a la santidad cristiana. Un llamado a la santidad cristiana. ¿Lo tienen todos? Leemos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente: Dios está interesado en nuestra santificación. Dios está interesado en nuestra santificación. Y lo vamos a ver en 3 puntos sencillos. Versículo 1 al 3, el llamado como tal. Versículo 1 al 3, hasta la parte A del versículo 3. Versículo 3, parte B al versículo 7, la implicación del llamado. Y el versículo 8, el que llama. Consideremos pues nuestro primer asunto en nuestro texto. Versículos 1 al 3, el llamado como tal. Es bien sabido, demasiado cierto, que el autor de esta carta es el mismo apóstol Pablo. Es lo que enseñan ambas cartas al principio de su lectura en la sección del saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. 2 veces se repite esa misma frase en ambas cartas, colocando a su autor y a sus colaboradores en el ministerio. Colaboradores que jugaron un papel determinante en el informe que le enviaron a Pablo con respecto a esta iglesia y cómo esta iglesia recibe esta carta por parte de Pablo en función del reporte misionero que le hace su hijo en la fe llamado Timoteo. En el capítulo 3, versículo 2 leemos: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. En el versículo 5 del capítulo 3 también leemos: por esto también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Ahí está. Un hombre que recibe un reporte por parte de otro hombre, y esta carta es el resultado de eso. Esta carta es la respuesta de Pablo al informe consolador de Timoteo con respecto al estado de la iglesia. Esta iglesia había sido formada en sus inicios por la predicación evangélica de su autor en su segundo viaje misionero, pero que por razones de disturbio entre el pueblo a causa del mensaje, a causa específicamente de la naturaleza del mensaje,
Pablo tuvo que salir de noche acompañado por los hermanos hacia Berea. Eso lo pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 17. Aún así, categóricamente en Hechos 17 se registra una respuesta positiva a la predicación, a pesar del disturbio. En Hechos 17, 1 al 3, leemos lo siguiente: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. E inmediatamente en la narración de los Hechos, Lucas registra la respuesta de la audiencia con las siguientes palabras: algunos de ellos creyeron. Alguien decía que la eficacia de un sermón no solo consiste o depende de la buena exposición o elocuencia del predicador, sino también de la audiencia o la persona que lo escucha. Y aunque entendemos que en la obra salvífica Dios es el que salva, ese mismo Dios no cree por ustedes al presentar el mensaje por medio de sus ministros, sino que te capacita o nos capacita para que, informado por el mensaje, podamos responder en función de las demandas del Evangelio. Así como nosotros tenemos una cuota de responsabilidad al presentar un buen mensaje, ustedes también tienen una cuota de responsabilidad al escuchar atentamente el mensaje. Escuchar atentamente el mensaje, como pasó en Tesalónica, Hechos 17, trajo como resultado que estos hombres creyesen. Pablo, sin lugar a dudas, era un gran predicador y no siempre experimentó frutos tan inmediatos como estos, porque la audiencia en sí misma tiene su cuota de responsabilidad. A los inicios de esta iglesia, ya sus frutos eran demasiado evidentes y palpables. No en vano en el capítulo 1, Pablo dedica una gran porción para elogiar la fe firme que estos hombres estaban comunicando en su caminar cristiano. Por lo tanto, a diferencia de otras iglesias en el Nuevo Testamento, la iglesia en Tesalónica se resalta como una iglesia saludable a causa de su gran progreso en la fe. Y aunque sabemos que tenían algunos problemas con respecto a su comprensión de la segunda venida de Cristo, Pablo resuelve eso sin dejar de enfatizar que mientras esperemos su segunda venida, nos guardemos, nos santifiquemos y esperemos en Cristo. Ahora bien, en este capítulo vemos un llamado, un ruego y una exhortación por parte de Pablo a un nervio esencial dentro de los que han sido justificados por Cristo. La santificación es el resultado de la justificación. Nadie puede crecer en santidad si previamente no ha sido justificado por Cristo. El hecho de que un hombre esté creciendo en su santidad es una evidencia de que ha sido justificado por el Señor. Sería una redundancia, tal como podemos verlo en este capítulo 4, encaminar entonces a los que están progresando en Cristo a seguir progresando. Cuando tenemos quizás en nuestro contexto a creyentes que no lo están haciendo. De hecho, quizás esta sección pudo haberse repartido entre las otras iglesias y no enfatizar lo que ellos naturalmente están haciendo. Sin embargo, Pablo no entendía la santificación de esa forma. Él sabía, comprendía y experimentaba incluso en su propia vida cristiana que aquellos que están progresando en la fe aún necesitan progresar. Vamos a nuestro pasaje del capítulo 4. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones
os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo empieza con dos palabras que son muy importantes para nosotros, pero que fueron principalmente importantes para su primera audiencia. Aunque la iglesia era muy próspera en sus inicios, al mismo tiempo tenía un contexto bastante significativo. Una iglesia que estaba en un lugar determinante, con costumbres determinantes, con una cultura determinante y que influía dicha cultura incluso en su caminar cristiano. De hecho, no es en vano que el énfasis de Pablo con respecto a la santificación sea el hecho de que se guarden de la inmoralidad sexual, principalmente en los primeros versículos, y después que hable con respecto a las relaciones interpersonales con los hombres. De hecho, la palabra que se traduce para esposa en el versículo de la sección de las implicaciones del versículo 4 no significa literalmente la esposa, sino otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Pero el hecho de que Pablo les ruegue y les exhorte por la autoridad del mismo Señor Jesús es algo bastante determinante. Pablo no se acerca a ellos con su propia autoridad, sino con la autoridad de Cristo. Mis palabras, en últimas, no tienen gran importancia dentro de este asunto, sino las palabras del Señor Jesús. Por eso es que al final del versículo 8, Pablo menciona que aquel que desecha estas cosas no desecha a los hombres, sino a Dios. Pablo simplemente era un instrumento, un medio, un canal para que el mensaje de Cristo pueda llegar a esta iglesia. Y a pesar del progreso, aún así necesitaban escuchar o aprender del mensaje del Evangelio. Dos palabras determinantes: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La autoridad de Pablo es significativamente la autoridad de Cristo. Y él lo hace no solamente apelando a la autoridad que tiene en Cristo, sino también apelando al buen ejemplo que ellos le dieron en el Señor. De hecho, en el capítulo 1, eso es lo que se enfatiza. Ellos elogian a esta iglesia por el gran progreso de esta iglesia, pero al mismo tiempo él resalta que su buen caminar en la fe fue determinante para su crecimiento. Y es lo que vemos aquí en el capítulo 4, verso 1. Ellos aprendieron de Pablo, ellos conocieron a Pablo, ellos se conducieron conforme a cómo aprendieron de Pablo para así agradar a Dios y abundar en eso más y más. Por lo tanto, el ruego y la exhortación de Pablo para que anden como convienen es en función de cómo ellos mismos se han conducido para ser ejemplo a otros. Y lo que me encanta de este versículo es la última parte del versículo 1, cuando dice que abunden en esto más y más. Jorge Rodríguez, en su libro, en el prólogo que escribió para James Renihan, La vida y la fe para los bautistas, en su prólogo él enfatiza algo completamente importante cuando habla de los puritanos que tenían un corazón inquieto, hombres que tenían un corazón inquieto para seguir progresando en la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir él con eso? Que eran hombres que no estaban contentos con lo que eran a pesar de lo que tenían, a pesar del conocimiento que tenían y la piedad que tenían. Eran hombres que siempre estaban progresando hacia la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades, a pesar de la escasez. Siempre estaban buscando la forma de poder agradar a su Señor, de poder agradar a Cristo, de poder servir a otros con una mayor firmeza. Y ese es, en últimas, el significado propio de la santificación. Que así como hemos sido hechos santos por medio de Cristo, seremos inmediatamente hechos santos por medio de obras externas o al mismo tiempo por medio de obras internas. Pablo no en vano comenta que debemos abundar en esto más y más como la causa de un ruego, como la causa de una exhortación. Podría sobreentenderse que aquellos que son santos en Cristo ya no necesitan entonces hacer más nada. De hecho, la permanencia en la fe no es suficiente. Yo soy creyente, yo permanezco en la fe, pero eso del todo no es suficiente.
No basta con permanecer en la fe del Evangelio, pero nosotros hemos de abundar en la obra de la fe. La regla por la cual debemos caminar y actuar todos es la de los mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo. La santificación, que es la renovación de sus almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención a los deberes asignados, de los cuales el mismo Espíritu prospera cuando son firmemente ejecutados, son aquellos que Dios espera de nosotros para nuestra para nuestra santificación. Es en función de lo que enseña Pablo en este versículo 1, que tiene que ver con el llamado específicamente a la santificación, en lo cual nosotros debemos apremiarnos y atender. De hecho, él sigue diciendo en el versículo 2, como razón a lo que dice anteriormente, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No solamente Pablo menciona que la autoridad que utiliza para rogarles o amonestarles es en función de la autoridad que tiene en Cristo, sino que la instrucción que da Pablo es la instrucción del mismo Jesús o la instrucción de Cristo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es bajo la autoridad de Cristo y la instrucción de Cristo. No es mi autoridad y no es mi instrucción. Porque para la época habían muchas instrucciones acerca del caminar con respecto a la vida, acerca de la inmoralidad sexual o al guardarse con respecto al cuerpo. Pero Pablo no apela a eso, sino que apela a la autoridad de Cristo y a la instrucción de Cristo, siendo la instrucción de Cristo determinante para el progreso en la fe, para el progreso en la santificación. Y es por eso que él apela a esas dos cosas. Os rogamos y exhortamos, y ya sabéis que las instrucciones que os dimos fue por el Señor Jesús. Ahora, esa instrucción que menciona Pablo se ve claramente expresa en el versículo 3, porque podríamos pensar que cuál es esa instrucción. Podría ser una instrucción abstracta que no tiene nada que ver con nuestra persona, sino que él trata de bajar esa instrucción a un aspecto mucho más específico. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entendemos por el consejo general de las Escrituras que toda la palabra de Dios es la voluntad de Dios, que no hay ni un centímetro cuadrado dentro del consejo bíblico que no sea específicamente la voluntad de Dios. Ahora, Pablo trata de bajar ese concepto a un aspecto mucho más específico que tiene que ver con la santidad de los creyentes, con la santidad de los hijos de Dios. Y que esa voluntad se expresa en la santificación. De hecho, todo el consejo bíblico tiene la intención de apuntalar la vida humana para que sea un hombre un poco más eficaz o un hombre un poco más completo. Es la descripción que da el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, cuando habla acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir y todo lo demás, con la intención de que el hombre pueda ser completo, perfecto, preparado para toda buena obra. La intención del consejo bíblico de la Sagrada Escritura es que el hombre pueda crecer completo conforme a la estatura de la medida de Cristo, toda la Escritura y no solamente una parte de la Escritura. Pero en esta porción vemos que el contexto es determinante. En la época de los tesalonicenses, la inmoralidad sexual era algo característico y las reglas que se tenían para regular eso no eran del todo adecuadas. A pesar de la madurez que tenían estos creyentes, siendo primeros creyentes, Pablo no pasa por alto el decirles estas cosas, sino más bien recordárselas, enfatizárselas y enseñárselas. Que la voluntad de Dios, en otras palabras, es vuestra santificación. Y entendemos la santificación muchas veces como les mencioné al principio de la enseñanza. Algo completamente alejado a la vida de un hombre común que asiste a una iglesia y que trata de llevar a su esposa a Cristo y a sus hijos a Cristo,
sino particularmente de un grupo personal que tiene una vida austera, son flacos, tienen una cara demacrada y que al mismo tiempo están pensando en asuntos de teología y en piedad. Pero no es así. Cuando entendemos la santificación de esa forma, tratamos de justificarnos para no practicar la santificación. Pero es el mismo Pablo, es la misma Escritura quien coloca las condiciones, quien coloca las reglas para darnos a entender cuál es el camino de la santificación, y en otras palabras, la voluntad de Dios. Así que el llamado que Pablo hace en estos primeros 3 versículos es un llamado a la santificación, específicamente que se desprende de la voluntad de Dios. Una voluntad que es exclusiva de Dios y no exclusiva de Pablo. Pablo no quiere ser un aguafiestas, un policías cósmico para tratar de aminorar los asuntos dentro de la iglesia, sino más bien guiarlos a la voluntad de Dios, que es, en otras palabras, la santidad de la iglesia. En el versículo 3, parte B del pasaje, vemos cuáles son esas implicaciones propias de la santificación que Pablo comenta al principio de la enseñanza. ¿Cuáles son esas implicaciones prácticas que son propias a la voluntad de Dios, que es la santificación de todo creyente? De hecho, la versión de la Reina, eso siempre me lo dice Jorge cuando estoy predicando, no es la Reina de las Américas, es la versión de las Américas. Dice en el versículo 3 lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Después dice, es decir, como tratando de explicar lo anterior, algo que está comúnmente unido, vinculado. Sigue diciendo, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, pero también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es necesario que veamos el vínculo que hay entre el versículo 3, parte A del pasaje, con el versículo 3, parte B, y el resto del pasaje hasta el versículo 7. Y ese vínculo se expresa en dar un poco más de detalle acerca de cuál es esa santificación que Pablo menciona en el versículo 3. Si nos quedamos con la frase, la voluntad de Dios es vuestra santificación, entonces no existirían consejos prácticos en cómo practicar esa santificación en sí misma. Estaríamos a merced de practicar la santificación a nuestra propia conveniencia. Yo tengo mi visión acerca de la santificación y tú tienes tu visión acerca de la santificación, pero no es tu visión y la mía, es la visión de Dios y las implicaciones prácticas. Es por eso que no es nuestro pensamiento y tu pensamiento, no es tu verdad y mi verdad, es la verdad absoluta y nuestra opinión acerca de la misma. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión acerca de la verdad? Eso lo determina nuestra práctica, y Pablo quiere regular la práctica de estos creyentes al darles implicaciones prácticas de la santificación. Él dice que os abstengáis principalmente de inmoralidad sexual. Es la primera palabra que él utiliza, obviamente propio al contexto de la época. De hecho, los oradores más comunes de la época o que se suelen estudiar decían que las mujeres se casaban para luego divorciarse. Esto lo decía Séneca, se casaban para luego divorciarse y se divorciaban para luego casarse. Imagínense el contexto tan deplorable que existía y que al mismo tiempo regulaba o influía dentro del contexto cultural o de la sociedad. Aún así, Pablo menciona esta característica importante para que ellos puedan guardarse como una característica propia de la santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y esta frase es muy general. Pablo sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación
y honor. Para esta sección del pasaje podemos observarlo en dos sentidos diferentes. El primer sentido es que lo entendamos como que si fuese la esposa particular de un hombre y que ese hombre mantenga a su esposa en santidad y honor. Sin embargo, la interpretación más plausible y que es una palabra que se repite en otras partes del Nuevo Testamento es que es la palabra para vaso. De hecho, en la versión de las Américas se dice que cada uno sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Y es la misma palabra que aparece en otras partes del Nuevo Testamento que hablan acerca de vaso o que hablan acerca de bienes, algo que le pertenece exclusivamente a la persona. No es la palabra que aparece en primera carta del apóstol Pedro a Timoteo capítulo 3, versículo 7, no es esa palabra, sino específicamente algo que posee el ser humano, vaso o incluso su propio cuerpo. Cuando entendemos el contexto, que os abstengáis de inmoralidad sexual, podemos saber entonces que la palabra para esposa no es esposa literalmente, sino el cuerpo del ser humano o el cuerpo del individuo. Si fuese entonces otra connotación, entonces las mujeres quedarían entonces por fuera cuando él da esta instrucción. Él utiliza la palabra para vaso o cuerpo, es decir, que todos los hombres están incluidos dentro de la descripción de Pablo para la santificación propia y personal. Sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sería demasiado obvio que descripciones como esta sean propias dentro de una iglesia local. De hecho, cuando enseñé acerca del capítulo 2 de la carta de Santiago en mi iglesia y hablamos acerca de la parcialidad de algunos hombres, el favoritismo, se puede entender que el favoritismo no se puede dar dentro de la iglesia local, porque dentro de la iglesia local solamente se promueve la unidad, la fe, la armonía y la comunión con los hermanos. Pero sería demasiado necio el pensar que aquellos que han sido justificados no son propensos a caer en los mismos pecados que antes practicaban. Es por eso que la amonestación de Pablo a que os abstengáis de inmoralidad sexual no está de más. No es que ustedes ya son santos y por lo tanto no son propensos a caer en estos pecados. Por cuantos estamos de este lado de la eternidad y tenemos como enemigo a tres frentes bastante relevantes, que lo es en este caso nuestro propio corazón, el diablo y el mundo, estas cosas siempre serán necesarias. La amonestación continua siempre será necesaria. El ruego siempre será necesario. La exhortación siempre será necesario. En función de las carencias que tenemos como personas y en función de las altas demandas que este mundo suele hacernos para que caigamos en sus artimañas. No en vano los puritanos siempre enseñaban que así como el pecado embate al hombre con mucha fuerza, el hombre debe embatir el pecado al mismo tiempo con mucha fuerza también. Y las palabras que Pablo utiliza aquí no son del todo, o no deben del todo menospreciarse. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, es específicamente guardarse, es específicamente guardar su propio cuerpo, de caer en un estado tan deplorable como entregarse a una mujer que específicamente no es su esposa o que se entregue específicamente a la fornicación. De hecho, en la versión de la Reina Valera dice específicamente que os apartéis de fornicación, que no entréis en una relación sexual con una persona que no sea tu propia esposa, o que no caigáis en un estado de fornicación, es decir, un hombre que no está casado, pero que tiene relaciones con una persona que no es su esposa y que al mismo tiempo cae en pecado de fornicación o de adulterio. Es por eso que caer en un estado de inmoralidad sexual
es la consecuencia a no guardar su propio vaso en santificación y honor. En caer en estado de concupiscencia, tal como dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, es el resultado, la consecuencia lógica de no preservar su propio vaso en santificación y honor. Y la comparación que hace Pablo en el versículo 5 con los gentiles son con aquellos que específicamente no conocen a Dios. Ahora, en esta sección del versículo 4 y el versículo 5, notamos que el preservarse en santificación y honor está completamente vinculado al conocimiento que tenemos acerca de Dios. Porque los gentiles que no conocen a Dios caen en pasión de concupiscencia, caen en inmoralidad sexual y no saben tener su propio vaso o su propio cuerpo en santificación y honor. Es determinante entonces que el conocimiento de Dios termine regulando la piedad y la santificación de los creyentes. Es determinante que podamos atender al llamado que hace Pablo con respecto a la santificación propia de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresa en su santa palabra. Y el conocer la santa palabra de Dios trae por implicación guardarse personalmente y guardar al mismo tiempo a los demás. El ser un miembro saludable de iglesia implica hacer los deberes que Dios te ha llamado a hacer, en otras palabras. Porque si uno es diligente, responsable en lo que Dios demanda de ti, podrás ser un mejor ejemplo, podrás ofrecer un mejor servicio incluso dentro de tu propia iglesia local. Aquellos que no se dan a la tarea de poder guardarse a sí mismos, caerán en el error al mismo tiempo de ser tropiezo a los demás. La gran responsabilidad que tiene cada miembro de iglesia es esa: responder a los deberes asignados por Dios y que el Espíritu Santo prospere esos deberes asignados. Y cuando eso pasa, entonces mostramos una clara evidencia de que conocemos a Dios y al mismo tiempo atendemos a su santa voluntad, que es la santificación de los creyentes. Mis hermanos, esto es relevante incluso para nuestra propia época, donde la santidad no ha sido del todo valorada, donde la santidad ha pasado por alto, donde la palabra santidad trae más miedo que la palabra pecado. Y es bastante tétrico, triste que eso pase así, que aquellos que son promotores o monitores de la santidad estén al mismo tiempo siendo los obstáculos, son aquellos que obstaculizan el proceso de la santificación, o de que otros al mismo puedan entender el llamado a la santificación dentro de las propias iglesias, incluso dentro de iglesias bautistas reformadas. El llamado de Pablo, el ruego de Pablo, la exhortación de Pablo, es propia de la religión básica de cada cristiano. Se espera de aquellos que han sido justificados en Cristo que respondan a esa justificación con santidad, que respondan a esa justificación en una santificación progresiva. Y esa santificación progresiva se ve en estos estados completamente altos, como por ejemplo lo es la inmoralidad sexual, como por ejemplo lo es no caer en pasión de concupiscencia, como por ejemplo lo es guardar el propio cuerpo. Estos son los pecados escandalosos de las iglesias, la inmoralidad sexual. Y Pablo llama a que nos guardemos de esto. Ahora, esto no significa que el guardarse de la inmoralidad sexual implique al mismo tiempo entregarnos a otros pecados que no son la inmoralidad sexual, como la mentira, el chisme, la murmuración, la impuntualidad, la falta de compromiso, aquellos pecados respetables como lo son el orgullo, la impaciencia, la falta de dominio propio.
la ira, la falta de contentamiento. Por cuanto Pablo no especifica aquí cuáles son esos otros pecados que debemos nosotros abstenernos, entonces yo me entrego voluntariamente a ellos. No necesariamente. Pablo está atacando específicamente una circunstancia propia de la época y que al mismo tiempo nos afecta a nosotros porque también somos seres humanos que tenemos los mismos deseos y los mismos sentimientos que la primera audiencia también. Es por eso y por lo tanto que abstenernos de inmoralidad sexual, no caer en pasión de concupiscencia y guardar nuestro propio cuerpo es el primer paso que debemos dar para nuestra santificación. Y los gentiles que no conocen a Dios practican todas estas cosas. Y ellos que practican todas estas cosas evidencian efectivamente que no conocen a Dios y Dios no es el Dios de ellos. Pero como nosotros sí conocemos a Dios, como nosotros sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está expresada en su palabra, la respuesta natural que se espera de ti y de mí es esta misma. Es la misma. El decir yo conozco a Dios o conozco la voluntad de Dios es una gran responsabilidad, porque esa responsabilidad no es una responsabilidad abstracta, que solamente tiene que ver con conocimiento o pericia intelectual o información, sino también en implicación. Aquí vemos específicamente que la voluntad de Dios es la santificación de todo hombre, y esa santificación se hace evidente en las cosas prácticas de la vida. Ahora, en el versículo 6 de nuestro pasaje hay una conexión bastante relevante. Hay un conector de conjunción, según la versión que yo tengo, que es la Reina de las Américas, y dice de la manera siguiente: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. En la Reina Valera del 60 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo empieza específicamente con aquello que es propio a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio vaso, a abstenernos de inmoralidad sexual, no en pasión de concupiscencia, sino que podamos tener en nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo en santificación y honor. Pero aparte de eso, partiendo de ahí, él habla acerca de esas relaciones interpersonales que tiene el hombre común o el hombre creyente dentro de la iglesia. Él sigue diciendo, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Ahora, ¿de qué asunto estamos hablando? Del asunto anterior, de abstenerse de inmoralidad sexual, de no pasión de concupiscencia, y que cada uno pueda tener su propio vaso en santificación y honor. Las cosas que hacemos con nuestro propio cuerpo traerá como implicación defraudar o pecar contra el otro. Es lo que enseña Pablo en el versículo 6. El no guardarse, el no mantener su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, hará que otros sean defraudados a causa de la irresponsabilidad de aquellos que no se guardan. Me llama mucho la atención cómo Pablo menciona 3 veces dentro de la narrativa o de su argumento al Señor Jesús. Él al principio del capítulo 4 menciona que les ruega y les exhorta por la autoridad de Cristo Jesús, que la instrucción que les da es la instrucción del Cristo mismo, que la voluntad de Dios es la santificación, pero al mismo tiempo que el Señor, por quien viene la instrucción, es el vengador de todas estas cosas.
Es decir, nadie quedará impune a aquel que cae en estos pecados, aquel que cae en estas inmoralidades. Es posible que un hombre caiga en esta inmoralidad y determinar de manera rápida o inmediata que no es un verdadero creyente. Y después con el tiempo se confirme que no era así, que después se arrepintió de sus pecados y volvió a la fe. Pero es el Señor específicamente el vengador de todas estas cosas. Así como Dios es fiel a las promesas que Él hace en su palabra para alentarnos, guardarnos y poder preservarnos en el camino, al mismo tiempo Él es fiel a las amonestaciones y a las advertencias que Él hace. Él es fiel a sus promesas, pero al mismo tiempo Él es fiel a todas sus advertencias. Él les ha testificado, en este caso Pablo, solemnemente. Él ha sido ejemplo a los creyentes de Tesalónica. Ha sido un ejemplo no solamente con su vida, sino también con la predicación. Y esto ha sido determinante para que ellos puedan crecer en la fe del Evangelio. Pero si aquellos persisten, o aquellos caen, o aquellos que no se guardan, no guardan su propio cuerpo, entonces el Señor los juzgará. El Señor es el vengador de todas esas cosas. Así como menciona al final del versículo 6, como también antes os lo dijimos y os advertimos solemnemente. Es algo que Pablo ya había tratado anteriormente. Es algo que él os vuelve a decir, incluso agregando como ingrediente que es el Señor mismo quien ha de juzgar, es el Señor mismo quien ha de vengar todas estas cosas. Pero la responsabilidad propia que Pablo enfatiza es con respecto a nuestra propia santificación. Mi hermano, entendemos, por ejemplo, al principio de la carta de Pablo, que estos hombres eran hombres de renombre con respecto a su fe. Entendemos incluso a la luz de otras cartas que hay hombres que han sido santificados por Cristo mismo. Hemos sido santificados en Cristo. Pero el hecho de que hayamos sido santificados en Cristo no implica que no hayamos de crecer en nuestro proceso de santificación personal. Que tengamos que permanecer en la fe estáticos, pasivos, sin ningún tipo de implicación práctica. Pablo demanda que hay una cuota de responsabilidad significativa para que hagamos de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Porque la prioridad de Dios debería ser también la nuestra. Y la prioridad de Dios es nuestra santificación, y nuestra santificación nos beneficia a nosotros y da gloria al mismo tiempo a Dios. Nosotros somos beneficiados al mantener nuestro cuerpo en santidad y honor, y Dios es glorificado con eso mismo. Ahora bien, así como podemos ver en primer lugar el que llama, o el llamado, que Pablo hace en los versículos 1 al 3, parte A, y podemos ver también las implicaciones de ese llamado, como lo vimos anteriormente. Vemos ahora el que llama, en este caso, el representante del llamado que hace Pablo. Versículo 8 de nuestro pasaje. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios que os da su Espíritu Santo. Este es un gran así que o un por lo tanto el pasaje. Es decir, que todo lo que dijo Pablo anteriormente se reduce en estas últimas palabras. Obviamente el versículo 9 también tiene mucha
inferencia dentro de nuestro contexto para nuestra santificación, pero el versículo 8 es determinante para incluir dentro de su admonestación que es Dios mismo quien da o hace tal llamado. No es Pablo, no es un hombre particular, no es el pastor de la iglesia, no son los diáconos, no son los ministros, no es ese hermano fastidioso que continuamente te está impulsando a que te olvides de tu pasada vieja manera de vivir, sino que ahora puedas vivir de una manera mejor. No son los hombres, es Dios mismo. Es Dios el representante particular que impulsa a los hombres a que puedan ser mejores hombres conforme a su progreso en la fe. De hecho, esa palabra para que abunden más y más, no solamente aparece en el versículo 1 de nuestro pasaje, sino también en el versículo 10. Al final del versículo 10, Pablo menciona, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. En otras palabras, no estén contentos con lo que son, sino que sigan abundando en aquello que ya son. No es que lo estén haciendo mal, es que hay una mejor manera de hacerlo, hay una mejor forma de hacerlo, hay una forma un poco más genuina, hay un ingrediente un poco más palpable que puede hacer de nuestra santificación un poco más gloriosa. Y Pablo menciona en el versículo 8, al decir por consiguiente, que el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que os da de su Espíritu Santo. Porque el llamado que Dios nos ha hecho, vean que eso es determinante, incluso en el versículo 7, un versículo anterior, es propio a nuestra santificación, porque Dios no nos ha llamado a impureza. De hecho, el cristianismo es lo opuesto a la impureza. El cristianismo es un llamado a deslastrarnos de la impureza y proseguir hacia la santidad. Henry Tolopilo, un famoso predicador que actualmente sirve en Estados Unidos, menciona que la vida cristiana no solamente consiste en huir de lo malo y ya está, sino específicamente correr continuamente hacia lo bueno. Yo estoy progresando continuamente en mi conocimiento de Dios y en mi propia santificación. A medida que el creyente promedio entiende a Dios, al mismo tiempo crecerá en su proceso de santificación. Antes yo no entendía específicamente esta porción de la Escritura, ahora la entiendo y por tanto mi visión acerca de Dios ha cambiado. Mi implicación en la vida ha cambiado y por lo tanto Dios será más glorificado en conformidad a eso que entiendo acerca de Él. Por cuanto no es un mandamiento, por cuanto no es un llamado que hace Pablo y que lo resalta en este último versículo de nuestra sección, es que nuestra atención al texto debería ser mucho más significativa. No es Pablo que coloca un consenso, es Dios mismo quien da la regla. Es Dios mismo que hace la exhortación. Es Dios mismo que hace el ruego. Solamente que utiliza orgánicamente a sus ministros para que puedan valerse del contexto y su llamado tenga contexto. Aquel que rechaza estas exhortaciones, aquel que Dios no nos ha dejado solo en este proceso. Podríamos pensar que este llamado
puede realizarse a nuestras propias expensas, bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestra propia sabiduría y bajo nuestra propia habilidad, bajo nuestra propia inteligencia o nuestra estrategia, bajo en conformidad a todos los libros de los puritanos que he leído o continuamente en oración, ruego y lectura de las Escrituras. Tratar de utilizar estos medios en detrimento del Espíritu Santo, en detrimento de la gracia que Dios da al hombre para crecer en todas estas cosas, es demasiado arrogante en sí mismo. Santiago menciona en su capítulo 4, versículo 7 en adelante, que el arrepentimiento, el llorar, el lamentarse, el someterse a Dios, el acercarse a Dios es propio de un hombre que ha recibido la gracia, y esa gracia lo capacita para vivir santificadamente. Tal como decía el hombre de la antigüedad, Agustín, él decía que, en otras palabras, que no podemos hacer aquello que Dios demanda de nosotros si Dios no nos da la gracia para poder hacerlo. Tal cualmente pasó también en la época de Santiago. El versículo 6 menciona que Dios da gracia a los humildes. Y sin esa gracia determinante en el versículo 6 del pasaje no podemos hacer todo lo demás. Sin la gracia de Dios no podemos actuar consecuentemente a las demandas del Evangelio. Pero por cuanto Dios ha impartido gracia, entonces podemos hacer todas esas cosas. Por cuanto Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, podemos entonces crecer en nuestro proceso de santificación. Por cuanto Dios nos ha acompañado con la tercera persona de la Trinidad habitando entre nosotros, podemos entonces abstenernos de inmoralidad sexual, no en pasión de concupiscencia, y guardando nuestro propio cuerpo en santificación y honor. Esa razón del Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos hacer todas estas cosas, es en función de que no podemos entonces pecar contra nuestro hermano y defraudarlo porque permanecemos en el pecado que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que no hagamos tal cosa. Vean lo hermoso del proceso de santificación de los creyentes. Pablo les ruega y les exhorta bajo la autoridad de Cristo. La instrucción que Pablo les da es la instrucción de Cristo. Esa instrucción es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación de los creyentes. Y al mismo tiempo les dice que les ha dado de su Santo Espíritu para que ellos puedan crecer en estas cosas. No estamos entonces desprovistos, no estamos entonces huérfanos. Dios nos ha dado específicamente medios para que podamos crecer en nuestra santificación. Diría el puritano J.C. Riley que Dios es un Dios de medios. Y esos medios que Dios ha dejado son los medios determinantes para nuestra santificación. Y cuando son ejecutados diligentemente, son prosperados por su Santo Espíritu. Dios no ha de prosperar algo que no se hace. Dios no va a prosperar algo que sea inconsecuente con su palabra. Dios va a prosperar lo que está aquí escrito. Y aquel hombre que practica lo que está aquí escrito, Dios lo va a prosperar. Mis hermanos, mi oración siempre ha sido, con respecto a mi iglesia local, y se los he mencionado varias veces, es que nosotros como creyentes no sigamos siendo siempre los mismos. Debe haber siempre una diferencia, un énfasis, resaltar en algo. John Piper lo menciona como creyentes inquietos, que terminan, en otras palabras, siendo de ejemplos retantes para otros. Que podamos ser creyentes que al otros observarnos puedan sentirse humillados, porque no son lo que deberían ser.
Pero hay una esperanza mucho mayor. Es imposible, del todo imposible realizar todas estas cosas si olvidamos, si pasamos por alto a aquel que da todas esas instrucciones. Ok, sí, es el Señor Jesús quien da todas estas instrucciones. Pero si solamente lo vemos a Él como aquel que da todas estas instrucciones y nos sentimos del todo abatidos y desamparados o desanimados porque no soy lo que debería ser, consideremos entonces la vida de aquel que da estas instrucciones. Jesucristo no solamente es un Cristo que da órdenes, es un Cristo que modeló esas órdenes, es un Cristo que fue ejemplo, es un Cristo que modeló ejemplo, es un Cristo que impacta e influye, y es un Cristo que al mismo tiempo perdona y consuela. Esta iglesia creyó por la predicación evangélica de Pablo. Algunos creyeron, dice los hechos de Lucas en Hechos versículo 17. Y la intención de Pablo en su predicación fue mostrarles al Cristo. Este que ha de padecer es el Cristo. De hecho, la palabra para Cristo específicamente es eso. El ungido, pero aquel que iba a padecer. Y a padecer específicamente por los pecados de los hombres. A padecer específicamente por aquellos hombres que no son santos, por aquellos hombres que no están santificados. De hecho, Cristo es el que inicia el proceso de santificación en los creyentes. Sin Cristo no hay santificación. Aquel que está en Cristo crece en el proceso de la santificación. Por lo tanto, es determinante que estés en Cristo para poder crecer en la santificación. Pero al mismo tiempo que te apropies de Cristo para que tengas aliento en la santificación. Porque Cristo es el aliento más profundo, más significativo, más palpable en toda la palabra de Dios. Podemos cobrar aliento en santificación en los hombres del antiguo pacto. Moisés, Elías, Eliseo, que recibió la doble porción del espíritu de Elías. Otros hombres también. David, por ejemplo, en un periodo corto, obviamente. Y así, o en el Nuevo Testamento con el centurión en el libro de los Hechos, o con Esteban, por ejemplo, o con Pablo, o con Pedro, o con Lucas. Ellos pueden ser alientos de gran piedad para nosotros, pero nadie será aliento de más piedad entre nosotros que el mismo Señor Jesús. Ampararnos a la instrucción de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, según la voluntad de Cristo, es bueno en sí mismo y lo que Dios demanda de nosotros. Pero amparémonos también en aquel que da aquella instrucción y aquella autoridad, Cristo mismo, quien nos capacita, quien nos llama y que nos guarda al mismo tiempo hasta el día final. Me encantan específicamente las palabras que da el mismo Pablo en el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses. En el versículo 23, Pablo menciona: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquel que ha iniciado el proceso de santificación en los creyentes por medio de la justificación, terminará el proceso por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay consuelo más grande que este, mi hermano, que aunque nos asusta el proceso de santificación, es Dios quien inicia el proceso de santificación y es Dios quien terminará el proceso de santificación. Es Él el que perfeccionará la buena obra en nosotros. Es el que nos acompaña por medio de su Santo Espíritu y los medios que ha dejado
para nuestra santificación personal. No estamos desamparados, no estamos solos. Pero contemplemos a Cristo continuamente. He aprendido algo importante y ha sido con los hermanos de San José de Mapuey. Y una frase determinante que dijo uno de ellos me impactó rotundamente. Él dijo: no podemos ver a Cristo y contemplar al mismo tiempo nuestras imperfecciones. Contemplamos a Cristo y vemos nuestras imperfecciones. Contemplemos a Cristo, veamos nuestras imperfecciones, crezcamos en función de lo que Él demanda de nosotros, pero amparémonos en Él. Él está dispuesto incluso a perdonarnos cuando caemos, cuando tropezamos, cuando nos desanimamos, cuando hacemos algo que no es conforme a su voluntad. Él está dispuesto a guardarnos y a encaminarnos, pero no podemos hacerlo sin su ayuda, no podemos hacerlo sin su asistencia. Yo quisiera mencionar, ya para ir terminando, que aunque este proceso es significativo para cada creyente, voy a ponerme de este lado, que tengo mucho frío ya, significativo para cada creyente, que Dios es el que obra la santificación en los creyentes, indiscutiblemente. No hay santificación sin Cristo. Aquel que está sin Cristo aquí, que nos acompaña acá, que es visitante regular, no conoce a Cristo, nunca ha contemplado a Cristo y es consciente de sus pecados y de sus maldades. Yo le ruego, yo le imploro que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, que vea su pecado y al mismo tiempo pueda verse como un hombre desprovisto. El infierno es demasiado cierto para aquellos que se han deslastrado de el llamado específicamente que Dios le hace a cada hombre. Dios nos ha llamado para su gloria. Y hay algunos hombres que no viven para su gloria. Por lo tanto, mi deseo y mi llamado es que Cristo también pueda ser atesorado en sus corazones y que este Cristo, quien inicia el proceso de santificación, es el Cristo en el que ustedes se amparen y puedan al mismo tiempo ser consolados por Él. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por tu infinita gracia y misericordia, por cómo nos has guardado y preservado a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos, o incluso a pesar de lo que seremos en el futuro. Tu gracia para con nosotros no ha sido en vano. Tu misericordia para con nosotros no ha pasado por alto. Hemos sido objetos del favor parental que has tenido con cada uno de nosotros. Hemos sido testigos de que nos has guardado a pesar de lo que somos. Señor, yo te ruego que nos sigas guardando, que nos sigas preservando. Preserva esta iglesia local. Preserva a sus ministros. Preserva a los que están en el proceso a la candidatura a la membresía. Y te ruego, Señor, que seas tú humillando hasta el polvo a los que todavía no se han sometido al señorío de Cristo en esta iglesia, que son visitantes regulares. Te ruego, Señor, que obres en ellos, que les des un corazón para ti, que ellos puedan amarte a ti, descansar en Cristo y al mismo tiempo ser partícipes de la obra que tú inicias en cada creyente para que pueda estar contigo allá arriba en los cielos. Oh Señor, ayúdanos a crecer en este asunto. Yo te lo pido, te lo ruego, en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.